Mario, primero que todo, un saludo de Año Nuevo. Esperemos que este año esté lleno de buenas noticias, buena vibra, que cuando no sea tan buena la veamos con buenos ojos y logramos rapidito darle vuelta para hacerla una oportunidad. Y a todos nuestros oyentes, muchas gracias. También esperamos que hayan tenido una feliz Navidad y una linda fiesta de fin de año y con toda la energía poniéndole en este inicio de año. Arrancamos nuestro podcast Pura Vida Turismo con la presidenta de la Comisión de Turismo de la Asamblea Legislativa, doña Carolina Delgado, quien nos dará distintas impresiones sobre el acontecer legislativo que me parece está bastante interesante como insumo para nuestro quehacer turístico. Mario, ¿qué tal estuvieron tus celebraciones? Primero que nada, pues feliz año, don Rolando, feliz año a todos los oyentes. Número uno, desearles mucha salud y prosperidad y éxitos, tanto a ustedes como a los seres queridos. Número dos, espero que los errores y las tortas de la época navideña hayan sido leves y todos hayamos sobrevivido sin muchas quejas. Número tres, a ponerle bonito a la temporada alta que estamos ya, ahora sí, full swing. De ahí, todo lindo en familia. La verdad que muy disfrutado con los hijos, que ya se hacen grandes y cada vez le quieren dedicar menos tiempo a uno, así que aprovechar los ratitos que le regalan a uno. Así que todo pura vida. Muchas gracias. ¿Vos qué? Tranquilo, aquí trabajando esforzadamente en Chayote, nada del otro mundo. Yo no soy de ni de playa, ni de trasnochadas en estos días, así que estoy Sí, ya no. fresquito echando para adelante. Muy buena la charla con doña Carolina. La verdad que cuando decimos que nos ha defendido en el sector, por lo menos estos últimos 4 años, yo creo que se lo merece y tal vez es un reconocimiento que pocos le dan, pero yo sí estoy consciente de la lucha que ha dado tanto en lo que llama el control político, que lo tocan en la podcast, como el tema de nuevas leyes, reforma de leyes, tratar de resolver tantísimos enredos legales que tiene el país en temas de turismo y bueno, le va a quedar los 4 años cortos, quedará muchas tareas pendientes que esperamos el país sepa elegir y siempre lo he dicho, necesitamos por lo menos 2 o 3 diputados y diputadas en la asamblea que sepan de turismo, entiendan el tema y los que no lo entienden, que contraten asesores que sí lo entienden, porque no podemos ser el patito feo en la asamblea que nadie nos da pelota, ¿verdad? Pasemos a escuchar a doña Carolina. Doña Carolina Delgado, presidenta de la Comisión de Turismo, diputada de la Asamblea, bienvenida al podcast Pura Vida Turismo. Muchas gracias por su tiempo. Sabemos que es una persona extremadamente ocupada y aprovechamos estos 30 minutitos. Bienvenida. Antes de arrancar ya el tema oficial, doña Carolina, unas 3, 4 preguntas para entrar en calor. Claro, por Eh, supuesto. Y hoy que está haciendo bastante frío, yo ando bien abrigado aquí. Sí, bueno, no les cuento que aquí en Washington le decía yo a Rolando que amanecimos a -5 grados en temperatura, pero con factor térmico -10. Así que las quejas del frío para otro lado, aquí no. Doña Carolina, ¿vacacionar en la playa o en la montaña? ¿Qué prefieren? Uf, creo que la montaña me gusta mucho. Perfecto. Una pregunta que nos divide a los costarricenses horriblemente. ¿El Churchill original tiene o no tiene helado? No, no tiene helado, pero sabe mejor con helado y me gusta más. Y alguna gente hasta le pone más melos y bueno, yo. No, no me Ok, antoje que es muy finalmente en temprano. estas épocas navideñas y de fiestas, ¿vino o birra? Creo que ninguno de los dos. Prefiero, bueno, no sé, un chili guaro, una cosa así, me gusta más. Buena respuesta. Ok, a ver si entramos en temas ya serios.
Entonces, entrando en materia, doña Carolina, como decía en la presentación, Mario, Carolina ha sido la presidenta de la Comisión de Turismo durante estos 3 años, ya casi 4 años. Sin duda, Carolina, la Comisión de Turismo, al menos se me escapa a mí de mi memoria en qué año fue instaurada y estoy seguro que respondió a la necesidad de articular desde el primer poder de la República política pública que viniera a ayudar al desarrollo y al crecimiento de lo que estoy seguro en su momento alguien pensó o muchos pensaron que podía ser una herramienta de desarrollo social y económico para el país. De estos años que usted tiene como presidenta de esta comisión, y vale la pena recordar también que Carolina estuvo en el ICT hace algunos años, en el despacho del ministro, entonces también tiene un gran conocimiento del sector, dio luchas importantes, recuerdo, en temas de zona marítimo terrestre, en zona de marinas, en asentamientos, en las zonas costeras, o sea, ha sido una luchadora, creo yo, de los intereses del sector. ¿Cómo podríamos resumir este año de labores y cuál cree usted que ha sido el mayor aporte de la comisión durante estos ya casi 4 años? Realmente ha sido la comisión bastante complicada porque a pesar de que hemos estado los 4 años en periodos extraordinarios, nos han convocado muy pocos proyectos y no hemos logrado avanzar tan rápidamente como nosotros pensábamos. También hay toda una distorsión al interno de la Asamblea, cuáles son los temas que le corresponden a la Comisión de Turismo, pero hemos logrado ir avanzando. Seguimos con temas de zona marítimo terrestre, no solamente en turismo, sino en gobierno y administración. Nos hemos dado cuenta que en este caso hemos ido pateando la bola jurídica que tiene que tener la zona marítimo terrestre. Volvimos a ampliar por 8 años la moratoria de 2 proyectos, de 2 leyes en particular, que tiene que ver con la regularización de la zona restringida y el de zonas urbanas litorales, que era importante para resolver algunos problemas de tenencia. Pero más allá de eso, hemos hecho mucho control político sobre qué ha pasado con el tema de turismo, ¿verdad? Tenemos que entender que como una de las actividades primarias que tiene Costa Rica, hemos tenido seguimos y teniendo crisis, digamos, estructurales que han venido afectando. Veníamos de la época de pandemia con una afectación seria al sector turismo y pues no tenemos la pandemia per se, pero sí tenemos otra crisis que ha afectado profundamente al sector turismo, que es el tipo cambio, y eso ha hecho que tengamos que hacer análisis de lo que ha pasado. Hemos traído al ministro en varias oportunidades y preguntarle, bueno, ¿qué está pasando? No pasa solo por él, hemos tenido reuniones con el ministro de Hacienda para en su momento decirles hacia dónde va dentro del turismo, cuál es la visión de mediano y largo plazo. Y eso creo que es lo que más nos ha costado desde la asamblea y en la relación que tenemos con el ICT, ¿verdad? Pero bueno, sí tenemos algunos proyectos interesantes que hemos ido avanzando y algunos que se ha opuesto el ICT. Yo creo que ya hemos saldado algunas diferencias, como la reforma integral a la ley de turismo rural. Tenemos algunos proyectos también de zona marítimo terrestre con temas de regularizaciones, proyectos como aeroparques turísticos también, que hemos venido teniendo esa discusión en la comisión y hicimos una investigación sobre seguridad en las zonas turísticas y también estamos haciendo una investigación sobre la elaboración de los planes reguladores y qué está sucediendo en los diferentes cantones. Doña Carolina, tal vez para los que nos escuchan, incluyéndome a mí, que no tenemos, digamos, tan claro qué puede y qué no puede hacer tanto la Comisión como la Asamblea Legislativa en temas de turismo, ¿verdad? Todos creemos que cualquier cosa, cualquier problema que tengamos, como mencioné, todo el tipo de cambio y cosas de ese tipo, la Asamblea puede intervenir y arreglarlo. Tal vez usted nos define un poco mejor cuál es el papel
de la comisión y cuál es el papel de la Asamblea Legislativa en general dentro del marco de la industria turística de Costa Rica. Bueno, nosotros como diputados tenemos dos funciones. Uno, formular leyes o reformarlas, ¿verdad? Que creo que que es importante entender que estamos en ese proceso de construcción y más el mundo va cambiando de manera permanente y eso nos obliga a actualizar las normas. Ninguna está escrita en piedra. Y dos, hacemos control político, ¿verdad? Eso no implica que el control político venga a cambiar, digamos, acciones específicas del Ejecutivo. He hecho un esfuerzo, por lo menos en estos 2 últimos años, de tener una buena relación con el ICT y poder tratar de entender por qué se han opuesto a proyectos de ley o no están de acuerdo y poder de esa manera tratar de llegar a puntos de encuentro para poder nosotros eh, avanzar más rápidamente en reformas legales. Doña Que Carolina, perdón que la interrumpa, tal vez nos explica qué es control político para los que no estamos en ese medio tan legal o sí, tan... realmente es cuando podemos, por ejemplo, hacer investigaciones en las comisiones, entender qué está pasando con seguridad. Entonces, hemos mandado a traer al ministro de Seguridad, hemos mandado a traer a Katia Chavarría, que es la encargada de la policía turística. Hemos traído, por ejemplo, a los encargados de planes reguladores. Por ejemplo, hicimos una sesión muy amplia donde tuvimos a la ministra de Planificación, tuvimos al ministro de Turismo, tuvimos a la encargada del IFAM, tuvimos a todos los que tenían que ver con relación a los planes reguladores y le dijimos, ¿qué están haciendo? ¿Hacia dónde van los planes reguladores? Porque ustedes, digamos, nosotros hacemos las normas en la Asamblea Legislativa, pero quien tiene que ejecutarlas es el Ejecutivo y los gobiernos locales, en este caso los planes reguladores, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros garantizamos que las normas que se han aprobado y que se aprueben tengan el fin, ¿verdad? Para lo que fueron creadas. Y a veces sucede, nos sucedió con el de zonas urbanas litorales, que en los dos gobiernos PAC ellos decidieron que la norma era inconstitucional, ¿verdad? Unilateralmente y nunca avanzaron en aplicar la norma. Entonces, desde la Asamblea lo que hacemos es tocar la puerta y decirle, bueno, ¿por qué esto no funciona? Y si hay que hacer alguna reforma, la hacemos, pero necesitamos entender qué es lo que está sucediendo. Sí, les decía Carolina que desde que yo tengo memoria siempre se ha hablado que en Costa Rica hace falta una política de turismo, ¿verdad? Ujú, Porque al final, y yo sí creo que hace falta una política de turismo, ¿verdad? Porque al final, turismo no es más que la sumatoria de todo lo demás, ¿verdad? No ujú. hay una fábrica de turismo donde podamos decir, de aquí sale todo lo que le conviene a turismo, todo lo que beneficia o afecta a turismo. No, sabemos que ocupamos del Ministerio de Salud, del Ministerio de Relaciones Exteriores, del de Cultura, del de Hacienda, en fin, de absolutamente todos. Y muchas veces hemos sentido de que no existe o la comunicación o el trazado entre todo ese aparato público que involucra un montón de cabezas con prioridades muy diferentes unas de las otras y uno lo puede entender. Entonces, siempre hemos dicho que hace falta ese hilo conductor, ¿verdad? Que pueda llevar una política de turismo, ¿verdad? Y esperábamos que en alguna medida que salga, a veces sale el ICT, a veces sale la Casa Presidencial, a veces sale incluso hasta de una misma Asamblea Legislativa cuando han habido o cuando hay, como es hoy el caso, diputados comprometidos con el tema. Desde esa óptica, actualmente se presentó una Proyecto. una ley más bien sobre la política, para crear una política nacional de turismo. Quería escuchar tu opinión al respecto de esa ley y le adelanto tal vez un semicriterio, porque todavía yo no tengo uno 100% hecho, que no veo sanciones en esa ley. Y yo creo que una ley sin sanciones es poco efectiva, ¿verdad? No sé, como que nos pongan en la ley de tránsito que no podemos manejar a más de 100 kilómetros por hora, pero si vas a 140 no pasa nada. Entonces la gente igual va a ir a 140. ¿Cuál es su opinión para crear esa política nacional de turismo? O si es algo más bien que debería estar en el ADN de la clase gobernante siempre, considerando la estrategia que representa el turismo, o si en verdad una ley vendría a satisfacer esa necesidad histórica.
Bueno, realmente aquí en la Asamblea hemos venido haciendo política pública cuando no hay una reacción del Ejecutivo y tenemos que construir la vía ley. Es la única manera de obligar para que algunas cosas que son muy necesarias se hagan como tal. Entonces, eh, no sé, hemos aprobado en temas de mujeres varias políticas públicas que deberían haber nacido desde el Ejecutivo. Ahora, yo sí creo que de alguna manera eh, han estado como en un nivel de confort, ¿verdad? Los que tienen que dirigir el turismo en Costa Rica. Y entonces crear una política de salirse de esa estructura que han tenido por muchísimo tiempo. Y el turismo avanza más rápido de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y entonces, cuando no tenemos claro el norte hacia donde nosotros queremos hacer o tenemos identificadas claras decisiones que hay que tomar y a los sectores que hay que incorporar, entonces no puedes desarrollar turismo de mediano y largo plazo. Por ejemplo, tuvimos con lo de Daniel Oduber, sí, entra, pero si nosotros hubiéramos tenido una proyección muchísimo más clara, no hubiéramos llegado a un nivel de crisis como lo tuvimos hace año y medio, ¿verdad? Eh, esto hace, esto hace que finalmente, digamos, tengamos que incluir sectores. Si nosotros necesitamos empezar a brindarle, ¿cómo se llama? Servicios a diferente gente, pues entonces tenemos que evolucionar en diferentes áreas para poderlo hacer. Imagínense que yo desde el 2006, cuando entré a la Comisión de Marinas, como presidenta de la Comisión de Marinas, hablamos de regularizar el embalse Arenal y Mario sabe que yo he andado trabajando sobre esto. Bueno, 20 años después, pero es que son 20 años después, en uno de los puntos turísticos más importantes del país, no lo hemos normado, no hemos ordenado la actividad turística y eso pasa por una visión de mediano y largo plazo que debería haber nacido desde el ICT desde hace muchísimo tiempo y haber sido acompañada como como gobierno, ¿verdad? El gran problema que hemos tenido con ese tema en particular es que el ICE, ¿verdad? No el ICT, el ICE no estaba de acuerdo, el MINAE no estaba de acuerdo, los gobiernos locales empujaban, las cámaras empujaban y entonces no había un acuerdo. Ahí es donde debería existir una política pública real, donde nos podamos poner de acuerdo porque tenemos una visión única de desarrollo. Eso deberían hacer desde el Ejecutivo. Al no existir, debería darse en el legislativo. Y sí coincido, si no hay sanciones, de nada sirve. Lo vimos con lo de hospedaje no tradicional. ¿De qué nos sirve a nosotros tener una norma, regularla, si finalmente no la puedes aplicar porque a nadie le importa? A nadie le importa si usted cumple o no cumple. Entonces, sí creo que toda norma tiene que tener una sanción o tiene que tener una reacción ante el incumplimiento y deberíamos entrar en esa verdadera discusión entre todos los sectores para crear la política pública. Si pasa por una norma que permita eso, creo que la vamos a hacer. Eso es un expediente que hoy está en consulta, ¿verdad? No ha sido convocado por el Ejecutivo en este periodo extraordinario. Realmente en turismo ahora solo tenemos convocado uno sobre la reforma de zonas urbanas litorales, pero deberíamos tratar de dejarla lo más claro posible para ver si podemos votarla antes de irnos o si quedaría lista para que los nuevos diputados la pudieran votar. Me parece a mí, o desprendo de lo que usted dice, que la forma en que esa ley podría ser efectiva sería agregándole un capítulo de sanciones que hoy no tiene. A lo interno de la Asamblea de los Diputados que la firmaron, se ha hablado algo con relación a vía mociones poder incorporarle sanciones. En este momento no, yo creo que estamos esperando las consultas para poder revisar dónde lo podemos dirigir. A veces los proyectos entran de una manera y salen de otra completamente diferente, ¿verdad? Mucho tiene que ver con las consultas que se hagan. Aquí es donde el sector, ¿verdad? Como tal, puede hacerse presente y decir qué nos gusta, qué no nos gusta, qué ocupa. Yo creo que son los que entienden a dónde es que más adolece la política pública en este país en relación a la actividad turística para podernos decir, esto no está funcionando, ¿verdad? Entonces sí creo que
por lo menos, y bueno, yo ya prácticamente todos los proyectos trato de hacer la consulta a todo el mundo y compartirlo y escuchar todas las versiones para poder tener algo muchísimo más maduro para probar. Pero en este en particular creo que el sector debería estar metido de lleno diciendo, nos interesa, no nos interesa y qué le hace falta. Ok, muchas gracias. Muy clara su posición al respecto. Don Mario me parece que tiene la siguiente consulta. Sí, bueno, primero que nada, lo de los planes reguladores, doña Carolina, son tan importantes, especialmente para las zonas turísticas, que yo creo que si no fueron todos, la gran mayoría de los candidatos y candidatas a presidencia con las que hemos hablado y entrevistado nos indican que esa es la clave para ellos para evitar el tema de Ujú. gentrificación. Sí. Así que la verdad es que no comprendemos, a no ser que la voy a poner aquí, digamos, en jaque, si las municipalidades no lo hacen porque no saben cómo hacerlo, o porque les da pereza, o porque hay otros intereses, porque en realidad es un tema que es sumamente crítico para el desarrollo turístico y desarrollo social de los destinos turísticos. Ve qué interesante, porque cuando hablamos de una política pública y entendemos el potencial que tienen las zonas costeras para el turismo del país, y es donde uno no entiende por qué el ICT dice, bueno, sí, y lo dijo aquí el ministro en algún momento, de ya nosotros les advertimos que tenían que hacerlo, pero no lo han hecho. Es donde finalmente esa política pública debería interferir y decir, bueno, vamos, que ocupan recursos, vamos a buscarle recursos. Vamos a traerle recursos a través de Mideplan, que hay fondos que podrían ayudarle a las que hoy nos dicen que no tenemos recursos para poder hacer un plan regulador. O como ahora está haciendo el ICT, hay que reconocer las cosas buenas. Agarraron todas las municipalidades de Limón e invirtieron en una gran parte para elaborar los planes reguladores y la otra les dice, bueno, ahora sí les toca a ustedes. Pero arrancaron con todo el proceso y le están diciendo, tienen que aprobar esto. Es decir, Pero, doña ahí, Carolina, les ¿sí? dieron el acompañamiento de una firma de arquitectos de renombre internacional. O sea, nosotros por lo menos en Canatur vimos parte de este tema y la presentación del ICT y venía con ese acompañamiento, porque mi sospecha es que las municipalidades no saben por dónde empezar. Y no solamente no saben por dónde empezar, sino que saben que es un problema político porque alguien se van a echar encima. En el momento que usted lanza un plan regulador, a alguien De Chima. le modificó su uso de suelo, le restringió lo que puede hacer, entonces vienen los alacuartazos, vienen los pleitos y por lo general es el primo, del sobrino, del hermano, del señor que le cuida el perro al alcalde y entonces ahí vienen los problemas. Sí, lo que pasa es que cuando ya empieza uno a ver los cantones que sí han avanzado en tema de la planificación, por ejemplo, un cantón como Santa Cruz, que ya lo tuvimos en la comisión al alcalde, que nos dijo, bueno, vamos con el plan regulador urbano completo en el cantón y vamos con hacer todo el plan integral de la zona costera. ¿Qué es lo que dicen? Nosotros tenemos regulado más o menos el 40% de la zona costera y están recibiendo alrededor de 800 millones de colones solo por cano. Es decir, vamos a ver, hay que entender cuál es el costo-beneficio. O sea, si usted tiene esa zona costera y la regula y garantiza dar seguridad jurídica y además un desarrollo ordenado y además usted planifica cómo va a desarrollar los servicios que va a brindar, la zona costera trae desarrollo a los cantones. Y además, te voy a decir la otra parte, y yo ya se los empecé a decir a los alcaldes y a los intendentes. De las pocas sanciones que tiene el Código Electoral, y por lo cual podrías perder tu cargo, es la mala administración de la zona marítimo terrestre. Lo que pasa es Wow. que no hemos querido nosotros llegar a ese nivel, ¿cierto? ¿Verdad? Porque todo el mundo aquí tratamos de manejarlo a lo pura vida como ticos, pero sí creo, ¿verdad? De nosotros estamos apresurando de que hay que generar esa obligación y sí
vamos a ver, no es sacar a la gente, porque alguna gente cree que es sacar a la gente, no, es cómo aceleramos el proceso para dar garantía que aquellos que han estado ahí también puedan seguir ahí, puedan seguir haciendo su economía ahí, puedan incorporarse en las actividades turísticas, que hay espacio para todos. ¿Y cómo hacemos que las mismas municipalidades tengan ingreso para desarrollar esas comunidades? Yo no entiendo cómo no lo están viendo. Y por eso es importante esta investigación que tenemos en la Comisión de Turismo. Ve, esperemos que siga en la próxima asamblea, ¿verdad? Que todo este trabajo no se pierda. Sí. Una pregunta, ya tomando el tema de los planes reguladores y el uso de suelos y cosas de ese tipo, cuál es su visión para balancear el tema de la protección del ambiente con el desarrollo turístico? Realmente es muy sencillo. Cuando usted hace un plan regulador costero, la base principal es una certificación de patrimonio natural del Estado. Es decir, dónde están los manglares, dónde están las áreas que usted no puede intervenir porque ya tiene una protección natural, digamos, y ya está regulado. Y entonces eso hace que usted tenga ese, ese resguardo. Es más, en el momento que usted elabora el plan regulador, entonces usted garantiza que esas zonas van a tener ese resguardo y que usted tiene que diseñar conforme a eso, ¿verdad? Entonces, vas a ver zonas muy, muy sensibles. Por ejemplo, tuvimos a la Intendencia de Colorado en audiencia la semana pasada y la mayoría, ellos, es manglar, toda su zona costera prácticamente son manglares. Tienen 7 tipos de manglares. Y yo le dije, Dios, pues ustedes están perdiendo ahí todo el turismo del mundo. Usted se imagina lo que es tener ahí un turismo que vaya a ver esa maravilla. O sea, y entonces me dijo, bueno, venga a conocer. Claro que voy a ir a conocer, pero démosle la vuelta al turismo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, eso es la experiencia, lo que no van a vivir en ningún otro lado y lo que la gente hoy no le está dando el valor que tiene para decirle, aquí no vamos a hacer desarrollos tan grandes, vamos a tener un desarrollo más moderado en las zonas costeras o hacia las zonas costeras, pero tenemos algo que no tiene prácticamente ningún otro cantón. ¿Cómo o distrito, cómo hacemos para que nosotros podamos sacarle punta a esos elementos? Para eso son los planes reguladores, porque te enseñan qué es lo que tenés y cómo podrías finalmente ordenarlo para desarrollarlo. En esta misma línea de planes reguladores y seguridad jurídica y todo lo demás, sabemos que Papagayo tiene una ley específica, ¿verdad? Ujú. Y ahora entiendo que la Sala Cuarta acogió un recurso de amparo y en alguna medida hay una incertidumbre sobre qué puede suceder. Sí, también sé que usted ha estado informada de lo que es Papagayo por muchos años. ¿Cómo ve este movimiento que se acogiera este recurso, que la sala no tiene plazo para, para fallar y que no sabemos cómo puede fallar y entendiendo que Papagayo es un resorte de desarrollo para prácticamente todo el país? O sea, es que hoy yo no concibo los hoteles de lujo en Arenal sin Papagayo y así muchos otros en el país. O sea, Papagayo fue un imán y hoy estamos ante esta incertidumbre. ¿Qué nos comenta al respecto? Bueno, realmente lo que sucedió, vamos a ver, no es tan, la acción no tiene que ver con la norma, tiene que ver con un decreto que en algún momento hizo el ICT en cuanto al uso o a la intensidad del uso que pues, se pueda tener en Papagayo. Coincido, yo creo que Papagayo, que es una excepción a la ley de zona marítimo terrestre, que además logró con incentivos y una serie de elementos importantes de ordenamiento territorial que tiene que ver con la conservación del ambiente. Hay que ir a Papagayo para entender lo que se hace ahí. Usted pasa después de Playa Hermosa, ¿verdad? Y que ve todo desierto y entra a otro mundo cuando entra a Papagayo. Yo a todo el mundo le digo, ¿usted quiere conocer Papagayo? Vaya. O sea, no simplemente escuche lo que dice la gente, sino vaya a ver cómo se hace los modelos de desarrollo que tienen ahí. Entonces, creo que eso es parte de la visión que no hemos logrado tener. Uno de los elementos que me han dicho, por ejemplo, en el embalse arenal de ordenarlo es que va a haber mucho desarrollo. Y yo digo,
desarrollo ordenado. Es decir, usted prefiere que haya este desorden que hoy tenemos ahí, donde no hay manejo ambiental, donde nada se está haciendo, a tener un desarrollo que genere empleo y que te genere condiciones. Ahora, Papagayo fue un motor que se fue generando, que se fue generando, se fue generando. Si usted no tuviera esos servicios que tiene en esa zona, el Daniel Uber tampoco hubiera crecido, si Claro. lo vemos desde esa perspectiva. Entonces, ese encadenamiento en un país tan pequeño te permitiría claramente empezar a generar ciertos polos de desarrollo para que pudieras hacerlo. Pero Papagayo fue el principio. ¿Qué hay que entender? Que es una excepción a la ley, que tiene un modelo de planificación diferente, ¿verdad? Eso es como si fuera un cantón en pequeño con un modelo de desarrollo solo de turismo, donde tiene conservación y tiene desarrollo económico fuertemente. Y no Entonces, sé si me equivoco en mi apreciación, no es único. Tenemos a Habdeba en el Caribe, que tiene potestades y alcances que ninguna otra región del país tiene. Y me claro, parece que pero en la zona norte también hay algo similar. sí, como ejes de desarrollo, pero por Correcto. ejemplo, Sí, a eso me refiero. Habdeba, digamos, que es, también lo tuvimos, creo que en la comisión de zonas especiales, ellos todavía no entienden qué es la zona marítimo terrestre. Yo le dije a la presidenta ejecutiva, vea, yo con mucho gusto le ayudo, pero usted no está entendiendo qué es la zona marítimo terrestre y cuál es el potencial que usted podría tener ahí. Tenemos ahí a Tortuguero metido. La gente va a Tortuguero porque es Tortuguero, no porque haya los mejores servicios. Es más, ni siquiera tenés un atracadero decente para ir a Tortuguero, ¿verdad? Y la mayoría de la gente va, se embarriala y se mete en la panga y se va a Tortuguero. Es decir, ahí es donde tenemos que entender que tenemos atractivos turísticos tan fuertes de diversas maneras, naturales, de infraestructura, donde tenemos diferentes tipos de turistas en el país. No podemos pensar que todos van a ir a Papagayo, que todos van a ir a Jacob, que todos van a ir a Fortuna, o que a algunos nos guste más ir a Monteverde, o lo que sea, ¿verdad? O a Naranjo, al Chayote, diríamos también. Lo que te quiero decir es que hay que entender que así como tenemos esos escenarios, digamos, esos atractivos en todo el país, tenemos que desarrollarlos de maneras diferenciadas. Entonces, eso es lo que no hemos venido entendiendo. Costa Rica, su perfil de turista cada día crece más en turistas con mayor capacidad adquisitiva y hay que brindarle los servicios acorde y poder tener la posibilidad de atraer los diferentes tipos de turistas. Y Papagayo ha representado ese cambio de perfil en Costa Rica. Doña Carolina, a ver, más o menos el 85% de los colegas nuestros en turismo, incluyendo hasta cierto punto nosotros, somos parte de pymes y muchos sienten o sentimos que la legislación o el trabajo de la Asamblea Legislativa no necesariamente nos protege o nos beneficia. ¿Qué mensaje les tiene ustedes al respecto? Yo creo que no es un modelo exclusivo para turismo, ¿verdad? Es cuando empezamos a darnos cuenta que no hay esa relación entre las partes para entender que tenemos que ver a las empresas de manera diferentes, de acuerdo a sus propios desarrollos, ¿verdad? Y lo que eso significa. Entonces, ahí es donde de alguna manera tenemos que meter la política pública para entender cómo nosotros diferenciamos las pymes turísticas de las producciones agrícolas, ¿verdad? Más bien hemos metido las agrícolas dentro del turismo sin tener claridad cuál es la diferenciación que tienen. Y tenemos que llegar a cierta especialización para poder generar desarrollo. Todo el mundo dice, bueno, vamos a emprender, vamos a emprender. Bueno, ¿cómo vamos a emprender? Tenemos que madurar esas empresas, tenemos que orientarlas hacia la calidad en el servicio, que es algo que sí Costa Rica ha hecho muchísimo trabajo. Bueno, la calidad del servicio, cuál finalmente podrían ser los productos que se podrían ofrecer y meter exactamente al ICT en un acompañamiento muchísimo más fuerte para poder generar
mejores condiciones. Para eso debería ser el instituto, ¿verdad? Que Ese final, acompañamiento, cómo lo ve usted? O sea, ¿serían temas de capacitación, en qué temas de financiamiento? ¿Cómo ve usted el rol del ICT en ese acompañamiento? es que tiene que permitir madurar los emprendimientos, pero también tiene que empezar a ver alternativas de financiamiento reales para modelos diferentes de negocios. Es que aquí en Costa Rica vemos todos los negocios como si fueran igual. Y la inversión, por ejemplo, en turismo, usualmente es de mediano y largo plazo. Usted no abre un negocio y en 2 años es exitoso, como si vendiera empanadas, ¿verdad? Que usted vende empanadas y al día siguiente todo el mundo llega a comprarte la empanada. Y si no te gustó, a los 6 meses cerraste. En turismo no, en turismo lleva toda una preparación y debería haber un acompañamiento y acorde a eso un financiamiento muchísimo más claro para este tipo de negocio. De verdad que ha sido un podcast sumamente interesante con aportes enfocados a lo que muchos nos preguntamos constantemente. Y yo podría seguir aquí 2 horas más si fuera el caso, pero entiendo las limitaciones del tiempo. Carolina, abusándonos de su intelecto. ¿Cómo valora usted el turismo para Costa Rica? ¿Qué importancia cree usted que debe de dársele? Yo entiendo que los países cambian y que las economías se desarrollan y evolucionan y la economía hoy de Costa Rica es distinta a la de hace solo 10 años, por no decir la de hace 100 años. Y Ujú, hoy sin duda estamos en una encrucijada donde yo creo que muchos en el sector turismo sentimos de que no somos los chiquitos de moda y que en alguna medida llegó otro modelo de desarrollo que tomó los titulares de la política pública y nosotros estamos tratando de sobrevivir con reglas del pasado y de pronto sentimos que nos falta, no sé si estímulo, oportunidades o que por lo menos el sistema logre diferenciar la realidad del sector turismo y que no se puede cambiar de la noche a la mañana. ¿Verdad? Y no solo eso, porque yo creo que para el empresario tal vez eso es más sencillo, es para toda la clase trabajadora del sector turismo. ujú. Cuando nosotros vamos y buscamos y vemos en el mapa de este país zonas, y usted las conoce prácticamente todas, donde sin turismo esa gente no tiene pan en su mesa. Y me parece a mí que hay un divorcio entre eso y el imaginario de política pública que en alguna medida se ha dejado ir por un nuevo modelo económico. ¿Cómo hacemos para que los dos puedan convivir y los dos con oportunidades y los dos siendo competitivos? Hoy sin duda el sector turismo ha perdido competitividad como no recuerdo yo nunca. ¿Verdad? Y a inicios de una temporada alta, y como decía Mario en el cierre del podcast que sale esta semana, decía, bueno, recordemos que estamos a inicios de una temporada alta y no nos emocionemos, o sea, cuiden el 5, ahorren todo lo que puedan, que la estacionalidad, como siempre ha sido, vendrá. Y normalmente la temporada alta es donde se ahorra para la temporada baja, y eso cada día es más difícil. Entonces, tal vez como a modo de reflexión, de editorial de la presidenta de la Comisión de Turismo de la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es su apreciación alrededor de todo esto? Nadie habla de lo que no sabe. Yo creo que todos vivimos el turismo, pero pocos entendemos el turismo como un todo, como la actividad turística en Costa Rica. Eh, lo disfrutamos, pero no entendemos cómo se mueven y cuáles son las implicaciones, ni cuál es la relación que debería tener con los diferentes sectores. Y eso hace que eh, algunos terminen diciendo lo mismo de siempre o lo que alguna gente le ha dicho que tenga que decir cuando realmente no se replantean cómo evolucionar en el mediano y largo plazo. Pensaba cuando estabas hablando, bueno, ¿quién hubiera dicho Daniel Oduber cuando pensó en los parques nacionales que hoy sería uno de los elementos turísticos más importantes o cuando se creó el embalse Arenal? O sea, realmente nunca pensamos hacia dónde podríamos llegar. Pero tenemos varias cosas. Uno, la gente tiene que aprender de la actividad turística, les cuesta,
¿verdad? Porque lo dan por hecho y como lo dan por hecho, entonces, eh, ¿qué tenemos que mejorar? ¿Qué tenemos que evolucionar? Cuesta mucho entender, digamos, esa parte hacia dónde queremos ir. Entonces, terminamos siendo aburridos porque siguen siendo exitosos y aunque tengamos, digamos, que hacer cambios de mediano y largo plazo. Lo otro es que definitivamente hay que empezar a ver hacia otros lados lo que ha resultado nuestra competencia inmediata también y ver lo bueno y ver lo malo y saber qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Y para eso no solo pasa porque tengamos más líneas aéreas viniendo a Costa Rica, pasa que cuando lleguen quieran quedarse y quieran regresar también. Entonces, me parece que eso, lo que hablábamos al principio, de que hay un confort donde se ha estado por muchísimo tiempo, ha, ha hecho que no querramos evolucionar de manera muy clara. Y entonces pocos somos los que hablamos de turismo, si lo vemos desde esta perspectiva. En la Asamblea Legislativa somos pocos. Algunos les interesa temas específicos, pero ver la pintura completa, no. Aprovecho esto tal vez para meterle en un zapato. Después de haber sido 2 veces diputada y haber estado por 4 años, si no me equivoco, en el despacho del ministro de Turismo en su momento, ¿aceptaría usted regresar al ICT en la próxima administración, independientemente de quien gane las elecciones en febrero? Bueno, realmente el tema turismo me encanta. Yo creo que es uno vamos a ver, uno de, de chiquillo dice, voy a hacer tal cosa, y cuando llega y empieza a encontrar otros, dice, bueno, esto eh, es algo que le genera muchísimos retos. Costa Rica tiene demasiados retos en el tema turismo que no hemos, ni siquiera hemos visto. Recientemente estuve ahí en el Golfo de Nicoya, en siembra de corales, ¿verdad? Es impresionante lo que están haciendo ahí. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué la gente no hace esto más a menudo? Y felicitamos a quienes lo están haciendo. Es decir, wow, tenemos tanto que hacer que realmente sería interesantísimo el Instituto Bueno, de yo, Turismo. yo siempre he creído que ojalá en este país algún día lleguemos a tener la carrera parlamentaria, porque de verdad que es ilógico perder la experiencia de un buen diputado, una buena diputada después de 4 años. Cuando uno ve otros países exitosos desde Sí. Estados Unidos a Europa, donde un parlamentario permanece muchos años, siempre y cuando la gente siga votando por él o por ella. Ojalá el sector turismo pueda seguir aprovechando su conocimiento en los próximos años, que de verdad que vale la pena. Sí, yo agrego a eso que no es un tema, digamos, de turismo, pero o permitimos la reelección de los diputados o partimos la asamblea en dos y los elegimos cada 2 años como en Estados Unidos, pero la continuidad es urgente porque sabemos que los que entren en mayo hasta que se empapen de los temas, hasta que agarren calor, hasta que el tema ya perdimos la mitad del año. Y eso siempre, no solamente con los que vienen o los que han pasado. Doña Carolina, yo siempre la he considerado a usted como la defensora del turismo en la asamblea y yo sé que las peleas han sido duras contra algunos colegas que tal vez, como dice usted, no entienden necesariamente nuestra industria, nuestras necesidades y quiero agradecerle públicamente todo lo que hizo estos casi 4 años. Y como dice Es, Rolando, que no se pierda la enseñanza y la experiencia adquirida, ¿verdad? Eh, Esperamos que nos es- es- siga defendiendo. Esperemos que este podcast lo escuchen los 20 candidatos y candidatas presidenciales y ahí le dejamos el número de Carolina. Bueno, yo creo que casi todos lo tienen, así que No, pura vida. Mario, tal vez usted Doña con el Carolina cierre. tiene ya ¿cómo se dice? El endoso de los viejillos del Pura Vida Turismo para seguir adelante en el ICTM. sí, muchas gracias porque por el cariño también y el apoyo y creo que además el consejo también. Yo, todos entendemos que no somos expertos en todo y cuando tenemos que tocar la puerta y preguntar, también tengo esa humildad para poderlo hacer y entender qué está sucediendo. Creo que
como le he dicho a todo el mundo, vayan y hablen con el sector y entiendan qué es lo que están viviendo para entender cuáles deberían ser las soluciones. Cerramos por acá este capítulo con Carolina Delgado, presidenta de la Comisión de Turismo de la Asamblea Legislativa. No sin antes desearles un muy feliz año nuevo. Este es nuestro primer podcast del 2026 y esperamos que estemos por aquí por muchísimos años más. Muchas gracias. Muchas gracias. Y, y que la cuesta de enero le sea leve a todo mundo. Ay, Así sí, es. Dios quiera. Gracias, gracias Carolina y Mario por este episodio más que compartimos con toda nuestra audiencia. Esperamos que haya sido un podcast que nos haga ver que necesariamente hay que estar involucrado como sector en la creación de política pública, que nuestra actividad económica no sale sola, no cae de las nubes, no nace en un árbol, sino que tiene que haber toda una planificación, tiene que haber gente comprometida, creando leyes, modificando, quitando trabas, buscando oportunidades, y eso nace sí o sí en los distintos poderes del Estado. De modo que a Carolina, muchísimas gracias y esperamos vernos pronto por este mismo medio. Recordemos que nuestros podcasts están disponibles en nuestro canal de YouTube y en Spotify. Pura Vida Turismo. Gracias, Rolo. Arrancamos el año. Quiero recordarles a todos los que nos escuchan que pues ya estamos terminando en plena campaña política. Queda menos de un mes para las elecciones. Por favor, espero que este podcast los inspire a votar por diputados y diputadas que de verdad tengan el turismo en su corazón. Y les recuerdo como anuncio político de que ustedes votan por el diputado de su provincia, así que no se dejen llevar por personalidades o cosas que les pongan ahí de camino. Investiguen, hagan un poquito de conciencia y vean de verdad quién los va a representar a ustedes en cada una de sus provincias y los diputados de cada uno de los partidos. Así que mucha suerte, nos vemos en la próxima y por favor sigan contándole a sus amigos sobre el podcast. Ahora que las presas están de moda, en lugar de oír a Bad Bunny, póngannos a nosotros y entérense de cosas del turismo. Muchas gracias, Ron. A vos.